Bienvenidos. En este video les expondremos la historia del átomo desde sus inicios, partiendo desde lo que expuso Demócrito, pasando por Dalton, Faraday, Thomson. Se hablará desde los inicios de la historia hasta la actualidad. Cada uno de ellos se les expondrá de forma compleja. Espero puedan comprender todo lo que los compañeros expondrán desde ahora en adelante. Espero sea de su agrado. Muy amables, gracias. Les daré un breve resumen sobre dos personajes que contribuyeron a la teoría atómica moderna desde sus inicios. Fueron Leucipo y Demócrito. Leucipo fue maestro de Demócrito, y a ellos dos se les atribuye la fundación del atomismo mecanicista, según el cual la realidad está formada tanto por partículas infinitas, indivisibles, de formas variadas y siempre en movimiento, como por ejemplo el vacío. Así, tal vez en respuesta a Parménides, afirma que existe tanto el ser como el no ser. El primero está representado por los átomos y el segundo por el vacío, que existe no menos que el ser, siendo imprescindible para que exista movimiento. Particularmente postula, al igual que Demócrito, que el alma está formada por átomos más esféricos que los componentes de las demás cosas. Niega la génesis y la corrupción, formas de cambio que eran aceptadas casi por unanimidad entre los filósofos. Modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton se fundamenta en las leyes de química, ley de la conservación de la masa, ley de las proporciones definidas y múltiples. Dalton nos dice que toda la materia está formada por partículas diminutas conocidas como átomos. Los átomos no se pueden dividir, romper, crear o destruir. Los átomos de un mismo elemento siempre compartirán sus mismas características entre ellos. Al combinar átomos de distintos elementos, estos guardan una relación simple entre ellos, y a esta combinación de átomos se les conoce como compuestos químicos. Por ejemplo, podemos combinar dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno y tendremos el agua. Modelo atómico de Thomson. En el año 1897, Thomson propuso un modelo atómico que consiste en que el átomo es una esfera uniforme de materia con carga positiva, en el que se hayan incrustados los electrones distribuidos de manera uniforme en el átomo, similar a la semicircunferencia fresca. Thomson descubre el electrón a través del tubo catódico, antes de que se descubriese el protón y el neutrón. Si observamos el modelo atómico de Thomson, podemos ver que el átomo se compone de electrones con carga negativa, en una esfera de carga positiva. Los electrones se encuentran incrustados en una masa esférica con carga positiva. La carga negativa del electrón es la misma que la carga positiva de la esfera. Es por eso que este modelo atómico explica que los átomos de la materia son electrónicamente neutros, ya que la carga positiva es neutralizada por la carga negativa del electrón. Les hablaré sobre Ernest Rutherford, el cual hizo una observación bombardeando una lámina de oro y pudo observar que partículas alfa, la mayor cantidad penetraba la lámina y otra cantidad no lograba penetrar, sino que rebotaba, y otra parte penetraba y se desviaba. Entonces, a través de esta observación que hizo Rutherford, nos pudo formular o dejar lo que es un modelo atómico donde nos explica que el átomo está formado por protones que se ubican en el núcleo cargados de energías positivas y que a su alrededor giran los neutrones cargados de energía negativa. Esto representa un avance sobre la teoría de Thomson. Teoría atómica de Bohr. La estructura atómica de Bohr en 1913 era que el átomo es como un pequeño sistema solar con un núcleo en el centro, donde los electrones giran alrededor del núcleo en orbitales. En cada orbital, la energía del
electrón es mayor cuando más alejada esté del núcleo. Los electrones solo se mueven en orbitales circulares. En cada orbital la energía del electrón es mayor cuando más alejada esté del núcleo. La emisión de energía se produce cuando un electrón salta de un estado inicial mayor hacia otro de menor energía. Les voy a hablar sobre la teoría de Bohr. Bohr fue un físico y químico danés. Él desarrolló una hipótesis conocida hoy en día como la teoría atómica de Bohr. Él, para formular su teoría, partió de la teoría atómica de Rutherford, o se basó en la teoría de Rutherford. La teoría de Bohr dice, como veremos en este ejemplo, este es un átomo. El color celeste representa a los electrones, el rojo a los protones y el amarillo a los neutrones. Bohr dice, o la teoría de Bohr dice, que los electrones están situados en órbitas o capas. Para Bohr solo existían 7 capas o órbitas. Entonces cada uno de estos electrones tienen un propio movimiento continuo, y a la colocación de estos electrones se denominaba configuración electrónica. Y en honor a todo este trabajo de Bohr, le dieron el premio Nobel. Henry Moseley. Su principal contribución a la ciencia fue la justificación cuantitativa del concepto número atómico en la ley de Moseley, postulando que el átomo es químicamente neutral, o sea que tiene la misma cantidad de electrones como la cantidad de protones. El número de protones de un átomo lo llamó número atómico. Propone que el criterio de ordenamiento de los elementos químicos con base al número atómico, y enuncia la ley periódica moderna, introduciendo el concepto de número atómico. Una vez descubierto, los químicos pasaron a usar el número atómico en lugar del peso atómico. Además, definió que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos. Werner Heisenberg es el responsable del modelo atómico que se sustenta, formuló el principio de incertidumbre, contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica, que afirma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición del momento de masa de velocidad lineal de una partícula. En 1925 comenzó a desarrollar con Max Born, Pascual Jordan, un sistema de mecánica cuántica denominado mecánica matrical.